Juan. Bienvenidos una vez más a Siempre con Vos. Nuestra conductora Angie Gómez Fuente Alba. Muy buenas noches, buen comienzo de semana, buen lunes. Es semana corta, así que disfrutemos. Tenemos lunes, martes y miércoles, jueves y viernes, Semana Santa. Algunos se van de viaje, otros descansan, así que hay que disfrutarla. Sobre todo, hoy hablamos con un debate, a ver si vos en tu casa me entendés. Las generaciones jóvenes, hablemos de los 30 en adelante, o sea, para abajo, no hacia arriba, deben tener un problema con el horario. Porque si en tu trabajo es a un determinado horario, el horario para mí se cumple. Digo, capaz que yo soy de otra generación y en mi época sí se cumplía y ahora no. Pero a mí me llama mucho la atención que los jóvenes no cumplen horario. No estamos hablándote de una jornada como el pobre Adorni que se desloma en Miami. No, estamos hablando de acá, de San Juan, que las distancias, ¿cuánto podés demorar en llegar acá al canal? A ver, Cato, ¿cuánto del lugar más lejos? No sé. A todo dar. Pero acá me dicen que le levantó temperatura el auto. No hay excusa. No hay excusas, así que yo te digo una cosa. El corte del Ironman, dice. Ahí está, porque además si vos podés contratar, podés tener Didi, Uber que está en San Juan, taxi, colectivo. Yo te digo la verdad, no lo entiendo. Por eso te digo, me gustaría que abramos justamente el mensajero para que nos mandes un mensaje. ¿De qué generación sos? El que te cuesta llegar temprano a tu trabajo, que además hablemos de que en el programa es una hora. Con eso te digo todo. Hombre ideal, ¿cuál es el teléfono para que nos manden un mensaje? Nos pueden escribir al WhatsApp 264-411-9696. Claro, hombre ideal, ponele onda, es lunes. A ver, ponele onda. Yo para es que lunes, se le quede a la cosa. gente, si lo digo más rápido, se le va. Cato, yo me siento sola acá. O sea, digo, hay un montón, pero me siento sola. Ok. Cato es mi hombre ideal, yo te digo, lo digo siempre. Claramente cambiemos los papeles porque, digamos, Cato le pone onda, se fija en los detalles, todo. Le mando un beso gigante a Marianela Torres que me hizo esta hermosa cola, que es ideal para esta temperatura. No sé cómo la pasaste hoy, pero yo la pasé muy, muy mal. Gracias. La pasé muy, muy mal. Muchísimo calor, mucha humedad. ¿Qué temperatura hace, hombre ideal? Así vamos abriendo la ventana de Siempre 33 grados. 34,6 para ser preciso, pero para no dejarlo mal a Nico, 33 más o menos. Bien, Vane, ¿querés que haga el programa sola? Yo estoy a punto de hacerlo completamente sola, creo que me va mucho más mejor. Más o menos 33, total, un poquito más. Tener un montón de gente que estar sola es fantástica. No, por supuesto, porque yo sabes que no me banco los que son panqueques. O estás de un lado o estás del otro. Así que ahí me están haciendo señas de atrás. No sé, en un ratito vamos a ver acá en pantalla. Tenemos muchas noticias. Vamos a arrancar. Mientras él empieza a entrar, no sé, se acomoda. ¿Cómo anda, Angie? Buenas noches. ¿Cómo le baila? Qué complicado el tránsito en San Juan, ¿no? Acá en el... O sea, ¿cómo le baila? ¿Cómo le Qué baila, complicado claro? el tránsito en San Juan. A ver, decime desde dónde salís. Andaba por acá por el Pará, centro. Hombre ideal, quiero que vos me hagas fíjate ahí en alguna inteligencia artificial y me digas desde dónde salió el señor Nico hasta acá, exactamente cuánto tiempo demora. Le voy a mandar la ubicación a los chicos. Había un acto acá en Capital, ¿Y? Donde estuve un ratito. Recalculando. Exactamente, y me saltó el GPS recalculando porque estaba el corte en Avenida Lem, estaba acá muy cerquita. O sea, digo, periodista, trabajás en medio, tenías claro dónde estaba el corte. Mentiros. Claro, pero Alem es una calle que no daba para corte. Yo pensé que no se iba a cortar. Bueno, se cortó un tramo. Acomodaste las cosas como quieras. En fin. Sí, guitarra. Te digo, ¿Qué calor que hace, ¿no? Enorme el calor en la provincia. Mañana van a estar sobre los 36 también. ¿Cómo la ha pasado con el calor, Angie? ¿Bien? En auto de 5 a 7 minutos, claro. 5 a 7 minutos. No me va a dejar mentir Lucho García. Sí, Lucho está trabajando y en un ratito vamos a salir con el móvil desde el acto. ¿Desde ahí? ¿Desde Bien. ahí va a estar Lucho? Desde ahí va a ser el Lucho. Pues lo vi. Usted dígame, ¿qué estaba haciendo? Estaba escuchando las autoridades provinciales.
es que decime la verdad, Cato, o sea, te juro que a mí me resulta difícil, pero bueno. Un periodista todoterreno tiene que estar en el lugar de los hechos. No, vos tenés que estar acá porque el programa empieza a las 20 horas. Y Lucho nos cuenta lo que está pasando. Estuve muy puntual. Es cara dura. El tiempo es tirano, exactamente, Katy. Si hay alguien que conoce de esa frase, somos nosotros justamente que estamos de este lado de la pantalla. Bueno, decimos un día muy caluroso, muy pesado. Chicos del clima, ¿cómo va a estar mañana? Mañana otra vez calor, 36 de máxima, si no me deja mentir Vane, 36 de máxima para mañana, recién refresco un poco el miércoles con máxima de 28 grados para el día miércoles. Se prevé alguna tormenta aislada por allí en la madrugada, pero el calor va a persistir. Algún viento llegará, todavía no está pronosticado, pero algo va a pasar allí para que bajen unos 8 grados la temperatura. Digo que yo hoy a las 14 horas estábamos en el gimnasio y era terrible. O sea, realmente hacía mucho calor, estuvo muy pesado. Era una mezcla de como si hubiera viento sonda mezclado con humedad. Era una cosa rara. Creo que hoy nos descongelengó el día a todos, así que, bueno, obviamente la noticia es la temperatura, pero vamos a hablar, como siempre, nos metemos de lleno en lo que pasa en el mundo, en nuestro país y en nuestra provincia. Si hablamos de lo que pasa en el mundo, claramente, como decimos siempre, lo que pasa en Medio Oriente termina afectando, y en un momento vamos a hablar con Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Combustible, que nos va a explicar un poquito, a ver, porque nosotros decimos, ok, está la guerra nos afecta, no nos afecta. Vamos a preguntarle a él qué pasa con justamente con el precio del combustible, que ha aumentado ya en la última semana. ¿Cuánto y desde que comenzó la guerra, 20% ha aumentado, ¿no? Sí, pero esta última semana ya, digamos, hoy cuando pusieron los precios era distinto, así que nos va a explicar un poquito bien Miguel esto. Pero lo que hablamos es que Trump está pendiente de un acuerdo con Irán. Ahora, ¿qué pasa? Trump también se ha hecho bastante loco y ha planteado un ultimátum a Irán. Y recordemos que Trump además está apoyando al que está a cargo del Parlamento iraní, que es la persona que quiere que él se quede. ¿Se acuerdan? Lo mismo más o menos que hizo en Venezuela. Entonces, en un principio le había dado hasta determinada fecha. Pero después ahora le dio hasta el 10. Es como que parece ser que las cosas no están dadas las condiciones para que efectivamente tome una decisión. Y ojo, ahora vamos a ver también qué pasó el fin de semana. Las marchas multitudinarias contra Trump fueron impresionantes, Nico. 8 millones de personas en todo el mundo. En todo el mundo, sí, porque se dieron también que en ciudades fuera de los Estados Unidos, pero la mayor concentración, claro, se dio justamente en el país que gobierna Donald Trump. Robert De Niro, reconocidísimo actor, estuvo al frente de una de las marchas más multitudinarias que se presentó allí. Bueno, la consigna clara, no quieren un rey, ¿no? Es la consigna. La consigna tiene que ver con, fíjate que no quieren un rey, porque además están protestando contra la política autoritaria de Trump respecto a todo el tema de migraciones, respecto al tema económico, también la inflación en Estados Unidos les está tocando, respecto al aumento de combustible. Entonces, también el pueblo le está diciendo a Trump, ojo con esto. Y esta mirada que uno ve, digamos, de estas marchas multitudinarias que se dieron en todo Estados Unidos, ojo, no está tan ajeno de otros países, que también puede empezar a pasar cuando la gente dice, ojo, ¿y si marchamos? ¿Y si estamos en desacuerdo? Cuando en definitiva se avasalla sobre determinados principios de la democracia, la gente sale a la calle. Yo lo vi, por ejemplo, el 24 de marzo cuando fue la marcha en Buenos Aires. Era impresionante la cantidad de gente que había. Los argentinos hay ciertos temas con los cuales no te puedes meter. No te puedes meter con la democracia, no te puedes meter justamente con la memoria, con las universidades. Cuando fueron esas marchas eran impresionante la cantidad de gente que salió, y en defensa del hospital Garrahan. Y algo que me llamó la atención es que en Buenos Aires no había un solo policía en la calle. O sea, vos ves las manifestaciones de los jubilados, que tenés 50 jubilados, y cuántos policías tenés. En esta manifestación no había nadie. Entonces, ojo con esto, porque lo que está pasando en Estados Unidos, recordemos que también es un año legislativo,
no está tan fácil para Trump. De hecho, hay ciertas ciudades que son específicamente republicanas donde marcharon. Y tiene un problema Trump porque no logra convencer al régimen iraní de dar marcha atrás con la guerra. Hay miles de marines que podrían desembarcar en las costas de Medio Oriente para, bueno, ir cuerpo a cuerpo en esta guerra, algo que el pueblo norteamericano lo ve con total rechazo. Es por eso que la situación es tensa desde lo político para el presidente norteamericano. Además, los americanos están cansados del tema de la guerra. Exacto. O sea, claramente esto fue también un no a la guerra. O sea, en su momento le molesta que Estados Unidos, si no quieren, que se meta en guerra. Entonces también es un llamado de atención muy fuerte al presidente Trump. Y si nos metemos de lleno ya en las noticias de nuestro país, bueno, está el tema de la justicia y este freno a la reforma laboral. Frenaron 80 artículos. Exactamente, Angie, más de 80 artículos decidió frenar la justicia de la reforma laboral, dándole la derecha a un reclamo que venía solicitando la CGT, ¿no? El juez laboral Raúl Ojeda suspendió gran parte de la normativa, ¿no? Veremos cómo continúa esta respuesta que va a tener el gobierno nacional seguramente a esta acción declarativa sobre la reforma inconstitucional. Marca, además de rechazar los argumentos de la Casa Rosada. 82 artículos. El juez advierte que hay perjuicios graves de imposible reparación ulterior, marca, y resalta también la tarea del Poder Judicial de defender la Constitución, ¿no? Va a aportar además seguridad jurídica esta suspensión de la normativa. Vamos a conocer más detalles seguramente en las próximas horas y diferentes reacciones en cuanto a un paso que se veía venir, ¿no? De hecho, la CGT lo había anunciado antes de que se aprobara en el Congreso de la Nación la reforma laboral, que habían varios artículos que no coincidían con la Constitución. Es interesante lo que plantea el juez al respecto. Ojo, esto es un primer paso. Todavía falta un camino por recorrer. De hecho, desde la Casa de Gobierno dijeron que en definitiva ya era ley. Pero en definitiva lo que está planteando el juez es que se atenta contra, primero, el teletrabajo. Hablamos del trabajo virtual, que hay muchísimas empresas que hacen que los empleados algunos días trabajen desde sus domicilios y otros días asistan. El tema de vacaciones, hablamos de las horas, de las licencias. Entonces hay muchos derechos de los trabajadores que hoy han sido tocados frente a la reforma laboral. ¿Que había que hacerla y eso es innegable y no hay duda al respecto. Por supuesto, porque había quedado vieja respecto a las normas actuales o el trabajo de hoy. Ahora, hay que ver, y lo que está diciendo la justicia es, ojo, no pueden ir contra determinados derechos ya ganados por los trabajadores de muchísimos años. Una noticia que hoy nos levantamos en la mañana, creo que a todos nos tocó y nos tocó el alma. Esto que pasó en Santa Fe, en la escuela San Cristóbal, donde un chico de 15 años entró con una escopeta y mató a otro niño de 13 años e hirió a 8 compañeros, los cuales fueron trasladados a diferentes centros de salud. Y la verdad que yo creo que uno no puede tomar postura frente a esto porque la verdad que no hay mucha información al respecto, no se sabe. Se habla de un caso de bullying, pero un caso de bullying no justifica justamente lo que pasó. Y esto también nos lleva a 20 años atrás ¿se acuerdan el caso en Carmen de Patagones? También en una escuela, que pasó algo similar. Sí. Y uno cuando ve estas películas, o sea, lo ves en las películas y dices, esto en nuestro país no va a pasar, y te va a extrañar que pase en lugares chicos. En provincias o ciudades muy pequeñas, donde vos decís, la gente se conoce. Y esto nos lleva a que nos preguntemos, no sé si hay culpables, pero hay que buscarlos. Porque cuando hablamos de casos de bullying y ahora uno escucha a psicólogos de todo tipo hablar del tema, ¿qué pasa con los padres del niño que llevó la escopeta a la escuela y que mató? ¿Qué pasa con los directivos de esa escuela? ¿Qué pasa con los docentes de esa escuela? ¿Y qué pasa con los papás del resto de los compañeros? Entonces, ahí es donde es alarmante esto. Y lo traigo a colación porque mañana tenemos una entrevista muy interesante con un abogado especialista en Derecho Civil, justamente para que analicemos el juicio a Meta
y lo que implica el tema de las redes sociales, el scroll infinito. Entonces, hay algo que que nos tiene que llamar la atención. Tenemos que frenar esto y empezar a ver qué está pasando. Esta cosa de que los padres se despreocupan de los hijos con un celular y están en el cuarto y no saben qué está pasando. No sé, hay que buscar qué pasa y cuál es la responsabilidad. Y además estamos hablando de que si bien puede ser que un chico de 15 años por primera vez vaya preso. Están hablando de que si iría preso por 15 años justamente por la baja de edad de inimputabilidad. Así que es algo grave. Sí, hay que ver, bueno, si ha entrado en vigencia la ley. Hay algunas versiones de que indica que no entraría. Lo cierto es que, bueno, directivos de la escuela han advertido que tenía malos comportamientos el nene dentro del seno familiar, el agresor. Seno familiar, porque hasta ahora de él decían que no tenía antecedentes. Exactamente. Y otra cosa, hoy también se conoce, ¿ustedes se acuerdan de la chica de Mendoza el año pasado que entró con un arma? Antecedente fue. Exacto, que no disparó, pero se entró con un arma, que además después se conoció que había sido abusada sexualmente por el celador de la escuela, que justamente hoy le dieron la condena. Entonces digo, ¿qué está pasando en la escuela? La escuela es un lugar de refugio, un lugar de educación, un lugar donde los papás dejamos a nuestros hijos tranquilos. Entonces, esto antes pasaba en Estados Unidos y después se hacían películas, pero ahora está pasando acá. Entonces, eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Es un llamado de atención y a toda la sociedad. No es un responsable, somos todos responsables de esto que está pasando. ¿Qué pasa bueno, en San Juan hablamos de el boleto, ¿hasta cuándo hay tiempo de poder inscribirse? Hasta mañana, Angie, 31 de marzo, hay posibilidades de inscribirse para el boleto escolar y gratuito, ¿no? Está finalizando prácticamente el periodo de inscripción, son más de 100.005 inscriptos, los aceptados 95.000. Los casos que corresponden lo vemos allí en pantalla con unas muy buenas placas. Estudiantes y docentes de educación formal son los que pueden aceptar, los incluidos también los padrones del Ministerio de Educación y Universidades Nacionales. En este último punto había una discusión con los ingresantes, pero los ingresantes están aceptados en este boleto gratuito y bueno, van a tener lógicamente acceso al pasaje sin costo. Nico, ahí nos dice que tenemos a nuestro compañero Lucho García en el móvil. Hola Lucho, ¿cómo estás? Angie, Nico, ¿cómo andan? Buenas noches. Doy fe que Nico estuvo con nosotros hace un ratito nada más. Supongo llegó rápido al canal, estamos justamente en el cruce de Avenida Alem y lo que es Abraham Tapia, que es el punto donde hace minutos nada más se acaba de cortar la cinta dentro de lo que es el Plan Provincial de Pavimentación. Estamos hablando justamente con las autoridades, funcionarios presentes, ministros, el gobernador de la provincia Marcelo Rego, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, la diputada nacional Nancy Picón. Recordemos que este es un programa como para hacer un poco de memoria y un poco de raconto que se viene ejecutando, valga la redundancia, del Ejecutivo Provincial, que es básicamente una asistencia donde los municipios eligen dónde se hace hincapié. En vivo para la pantalla de Telesol, un plan que tiene su continuidad y en este caso una arteria importante de la ciudad. Sí, en este caso, bueno, la avenida Alén, donde se ha podido pavimentar más de 21.600 metros cuadrados, acá está el intendente al lado mío. Bueno, ver que esta era una obra realmente que pedían muchísimo los vecinos y es parte de ese programa de pavimentos urbanos que llevamos adelante, donde el intendente definió, digamos, dónde debería ejecutarse la obra y que por supuesto, digamos, ayuda muchísimo a la seguridad, al mejor vivir. Acá existe mucha influencia, pues hay colegios, hay muchas instituciones intermedias, en definitiva, bueno, mucha gente que transita y ver realmente que ha quedado espectacular. Realmente me pone muy feliz, felicito al intendente también por el buen gusto, la verdad que la iluminación me ha encantado cómo ha quedado, uno que viene del municipalismo, digo yo habiendo sido intendente de Santa Lucía, soy de los que se fijan esas cosas, ¿no? Que está todo bien pintado, que la luz está en perfectas condiciones, porque la verdad que podés tener el mejor pavimento, pero si no tenés una buena iluminación es medio como aplaudir con una sola mano, ¿no? Entonces hay que avanzar absolutamente en todos los servicios. En ese contexto se va a dar la continuidad al plan provincial. Terminando, lo que sí vamos a trabajar mucho, y esto sí es una mirada que tengo,
en el trabajo que tengo que desarrollar, sobre todo en rutas provinciales. Las rutas provinciales no son solamente la que une un distrito con otro, por ahí en un departamento como Sarmiento. Por ejemplo, esta mañana anuncié la pavimentación de lo que es la calle Mendoza Vieja. Tiene una enorme importancia, digamos, el departamento Sarmiento mientras entregaba casa. Rutas provinciales también tienen que ver como en esta, que es la avenida Alén, es una ruta provincial. Podría haberte dicho la 9 de julio, podría haberte dicho la calle Libertador, podría haber dicho que estamos, digamos, en el proceso porque la vamos a terminar de punta a punta, podría haberte dicho otra. Son rutas provinciales. A veces están las que se encuentran dentro de los barrios, que son rutas municipales, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar absolutamente en todo, de manera mancomunada con cada uno de los intendentes para que cada uno en el lugar que pueda empiece a desarrollar las obras que cambien la calidad de vida de las personas. Se mancomunado, bueno, trabajando en este caso el municipio de La Capital, que también tiene varios focos de obra abiertos en cuanto a pavimentación. Hablamos de este punto, la Avenida España, otras arterias también de zona céntrica, entiendo, intendente, que se van a empezar. Absolutamente. Acá hay una intendente que camina hace 20 años con el gobernador, empezando en su Santa Lucía y ahora en Capital, de donde nací, donde vivo y donde soy apasionada, sabiendo que Capital necesitaba poner a punto todas estas obras de pavimentación, estas obras viales, por la cantidad de gente que transita en ella, y que esas obras de pavimentación que con mucho esfuerzo hace el gobierno de la provincia y que miró a todos, a los 19 departamentos, desde el municipalismo le ponemos la impronta con el acompañamiento de las obras complementarias. El gobernador observó la iluminación y también tiene que tener el cordón y también tiene que tener la banquina y también hay que poner a punto cuando pavimentamos los accesos y las rampas y cómo recuperamos las acequias. En toda esa obra, a medida que el gobierno avanza en la pavimentación, desde el municipio de La Capital con todo el equipo avanzamos en las obras complementarias. Son las pequeñas, grandes obras que el vecino necesita cuando sale de su casa y que realmente sale para hacer su trabajo, sale para poner su negocio. Esta es una arteria que se ha transformado, una arteria en comercios y donde más vecinos deciden invertir en una nueva zona comercial de San Juan. Esta zona de Trinidad tiene su impronta, se la está dando el gobierno provincial en conjunto con la municipalidad, así que bueno, que los vecinos la disfruten y que la podamos cuidar entre todos. Gobernador, agradecerles por el tiempo. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, ahí parte del testimonio, el gobernador de la provincia, el intendente de La Capital, Susana Laciar. Si me permiten, ahí, maestro, espera, luego en estos 2 segundos, ahí, vecino justamente también de La Capital, mostrar parte de cómo ha quedado el pavimento, insistimos, una extensión que se ha hecho hasta lo que es lateral de circunvalación y una continuidad de obras que se va a dar aquí en el departamento. Gracias, Lucho, te mandamos un beso grande. Bueno, ¿te dio la derecha que estuviste ahí? Sí, El tengo horario testigos. Que sí, podías haber estado tomándote una cerveza, es lo mismo. No, Exactamente lo mismo. jamás. Bueno, hablamos de que el aumento del combustible, si aumenta el 20% el combustible, cómo viene, qué mejor que hablarlo con él. Que supuestamente recién era medio panqueque porque no tenía clara una postura de los jóvenes o el horario de trabajo, pero lo queremos igual. Está con nosotros en el estudio el presidente de la Cámara de Combustible Afines, Miguel Caruso. Buenas noches, Miguel, ¿cómo andás? Hola, Miguel. ¿Todo bien? Entiendo plenamente a los jóvenes. Vamos. Dudoso el tema del horario, porque soy bastante puntual en ese caso. Doy fe que le dije a las 20 y estaba acá 19:40. Sí. Prácticamente iba a 10, así que, digamos. Primera vez. O sea que en no, definitiva, es el cambio de horario del... Le viene mejor. De todas maneras, el viernes estaba complicado, digamos, tenía muchas reuniones, así que por eso no podía venir. Pero vamos a poner en contexto que hablábamos con Miguel justamente el tema del precio del combustible. Señor director, hay unas plaquitas para que veamos cómo estaba el precio del barril de petróleo previo a la guerra y cuánto sale ahora. Así, estos son números que nos ha dado Miguel. Tenemos precio del barril de petróleo mundial en dólares. El inicio de la guerra, ayúdenme. $72. Y hoy 108, Miguel. Así es. Bueno, a raíz de estos precios, en su momento fue aún más el precio del petróleo. Llegó hasta 115, casi $116. La verdad que veníamos mirando firme esos números, nos venía generando muchas dudas porque sabemos de que el petróleo es la base de cálculo del combustible líquido, ¿no? Entonces, entre otros, ¿no? Porque hay un montón de subproductos que se saca del petróleo, como es base de lubricante, GNL, asfalto, bueno, distintos tipos
de variante que tiene el petróleo, pero veníamos viendo firme el tema del combustible líquido. Lo cual, ahí en el mismo gráfico se vio cómo fue aumentando el precio del combustible en nuestro país, y puntualmente estos son los precios de San Juan, aumentó alrededor del 22%, lo cual ahí hay un desfasaje bastante importante entre el total que aumentó el petróleo con lo que aumentó el combustible. Claramente nosotros somos un país productor, ¿está bien? Hay parte del petróleo que se importa en nuestro país, porque nosotros tenemos un tipo de petróleo que, si vamos a ir muy técnicamente no nos vamos a entender, pero tenemos un tipo de petróleo particular que hay tipo de combustible que no podemos extraer de ese petróleo. Entonces tenemos que hacer importación. Ahora, la realidad es que las petroleras fueron tratando de sostener el aumento y que no genere un salto brusco, porque sabemos que acompañado de un aumento viene una contracción en el consumo. Entonces, así como nosotros vendemos combustible, las petroleras también, y no les sirve parar su venta, ¿no? Y por ahí muchas veces nosotros pensábamos y decíamos, hablábamos mucho y teníamos mucho contacto con la petrolera para ver qué iba a hacer la petrolera a raíz de estos aumentos. Siempre nos dijo que iba a priorizar el abastecimiento en las estaciones de servicio, que iba a tratar de llevar su precio lo más bajo posible hasta que se genere pérdida, obviamente, porque nosotros sabemos que si la materia prima inicial de un artículo que nosotros vendamos aumenta un 60, un 50, un 60%, es insostenible no aumentarlo. Porque además esto repercute en lo que hablamos muchísimo, pero además en la logística, en los alimentos, o sea, absolutamente todo. El gobierno anunció que baja el impuesto a los combustibles líquidos y al CO2. En este caso, esto ¿le sirve al consumidor porque significa que esto no se traslada, o en realidad lo que se está haciendo solamente es atrasando un aumento que en breve va a volver a venir? Yo creo que, a ver, la política energética de nuestro país, este cambio de política energética, fue decir, voy a aumentar lo que se tenga que aumentar, cuando tenga que aumentar, la famosa frase que conocemos todos: si tiene que aumentar, va a aumentar, y si tiene que bajar, va a bajar. Rara vez pasa eso en nuestro país, lamentablemente, porque tenemos muchas variables muy volátiles, el tipo de cambio, el precio del petróleo a nivel internacional, los biocombustibles, bueno, los impuestos internos. Si bien no aumentar el impuesto interno lo que hace es retrasar un futuro aumento seguramente, porque en algún momento hay que actualizar eso, ¿no? La realidad es que nosotros tenemos una carga impositiva muy alta, y por ahí nosotros vemos, a comparación a nuestros vecinos en Sudamérica, decimos, tenemos un precio muy competitivo, muy cerca de nuestros países vecinos y dentro de los más altos. Esto se explica no solamente por el cartel de precio y la base nuestra, sino por la carga impositiva que tiene el combustible, ¿no? Por ahí muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el combustible tributa a nivel nacional, que son comparticipables con las provincias también. Entonces, digo, tienen una carga impositiva muy grande, y eso se ve trasladado en el precio, ¿no? Ni hablar a aquellos municipios que tienen tasa en los combustibles, ¿no? O sea, eso es algo que de un municipio a otro, que por ahí, y muchas veces pasa de una vereda enfrente a la otra, hay 60, 70 pesos de impuesto de diferencia entre un litro de combustible, ¿no? Seguro. Miguel, se dieron algunos cambios en la composición, el porcentaje de bioetanol en los combustibles. ¿Cómo afecta en el rendimiento del auto? ¿Afecta o no afecta? La realidad es que esto asusta, porque uno escucha esta noticia y dice, no, ahora se están mezclando el 15% más con bioetanol, entonces en definitiva esto lo hacen para bajar el costo. ¿Qué es de cierto? O sea, ¿está bien, está mal? Bueno, a ver, bioetanol tiene el combustible. O sea, la realidad es que hasta 12% se podía mezclar bioetanol con combustible. Lo voy a decir con palabras criollas para que la gente lo entienda. Se podía mezclar, se podía hacer esta mezcla con hasta 12% de bioetanol. Hoy se estira hasta 15-16%. La realidad es que el etanol hace que suba el octanaje del combustible, lo cual en motores nuevos, fantástico, porque son motores mucho más comprimidos, son motores muy resistentes a combustibles premium, digamos, sobre todo los combustibles premium son los que más octanaje tiene.
El problema por ahí muchas veces va a pasar en los autos antiguos o más viejos, que no estén en óptimas condiciones esos motores, lo cual, ¿qué función cumple el octanaje? Es la resistencia que genera ante la explosión, ¿no? Entonces, quiere decir que va a forzar un poquito más los componentes del motor ante hacer una explosión, que es el que hace que mueva el motor. Básicamente vamos a hacer un curso de mecánica también. Claro. Pero hace que se mueve el cilindro con más resistencia, tiene más resistencia para que baje el pistón y bueno, todo. O sea que en definitiva, los que tienen autos nuevos no pasa nada, pero quizás el que tiene un auto más antiguo tiene que tener más cuidado. Posiblemente tenga que tener más cuidado. En el rendimiento. En el rendimiento va a funcionar mucho mejor en los autos nuevos que en los autos antiguos. Y los autos antiguos van a gastar más. Y posiblemente gasten un poquito más de combustible. Bien. Y además que también entendamos de que las tecnologías de las automotrices van mutando a mayor rendimiento, mayor compresión de los vehículos. Mayor compresión, mejor combustible. Por ahí muchas veces nosotros vemos, creo que el caso de Angie, que recomienda el combustible premium. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque son motores más comprimidos, más resistentes y tiene mejor autonomía, digamos, ¿no? Miguel, vos siempre, digamos, hace rato que venís planteando el tema del GNC. Entonces, ahí tenemos, señor director, unos cuadros para que veamos el precio de la nafta super. Hoy está a 2.090 el litro y GNC entre 745 y 759. O sea que estás ahorrando aproximadamente un 40 o 50%. ¿Cuáles son las ventajas de hoy utilizar el GNC en los autos, que además los puedes convertir? Totalmente. Bueno, a ver, hoy se volvió a valores históricos del GNC, de la disparidad entre un litro de combustible líquido a un metro cúbico de GNC. Realmente hay como mucho interés hoy por el GNC, se están convirtiendo en la actualidad, hoy justamente sacaron los números, un 35% más de vehículos que el año pasado. Realmente hay mucho interés porque hagamos un cálculo rápido. Digo, entre cargar 10.000 pesos de GNC y cargar 3.500 pesos, el mismo volumen de GNC. ¿Está bien? Yo cargo 10.000 pesos en nafta super, es lo mismo que cargue 3.500 pesos de GNC. Ando lo mismo. Entonces, a ver, yo hice el análisis y vi cómo hay un ahorro ahí de más de 113.000 pesos. Que en este momento, y con el tema del aumento y que no se sabe cómo viene... En este momento ya, al día de hoy, ganás. Estamos hablando de que, a ver, tenemos una disparidad de precios, o sea, casi un 70% de ahorro entre nafta super y GNC. Entonces digo, hoy convertir un auto a GNC vale aproximadamente 1.200.000 pesos, ¿no? 1.300.000 dependiendo qué tipo de modelo sea el auto, qué tecnología requiera. Con una cuota, hoy hay 12 cuotas para hacer una conversión de equipo a GNC y se está analizando hacer 18 cuotas. Con el ahorro mensual de un consumidor se paga sola la cuota de los 12 meses de esto. Chicos, entendamos de que hoy convierto un auto de GNC, que es en un día, entra el auto a la mañana, el mediodía lo estoy retirando con el equipo de GNC, salgo del taller, voy a cargar y ya estoy ahorrando un casi 70% con el mismo cargo, hago lo mismo. Ni hablar a aquellos usuarios que trabajan con los vehículos, ¿no? Hablamos porque estamos viendo ventajas y desventajas. ¿Cuál sería, cortito, porque ya tenemos que irnos, cuál sería el costo inicial de la conversión para el GNC? ¿Es alto? 1.200.000, 1.300.000 pesos. ¿El amortizás rápido? Hoy hay 12 cuotas y estamos hablando de que con el ahorro por mes pago la cuota de la conversión, ¿no? De hecho se ha trabajado mucho y realmente hemos tenido mucho interés y de hecho la Cámara de San Juan se ha demostrado a nivel nacional que fue la que insistió y mira fuertemente el GNC como el combustible alternativo por excelencia. Hoy
nosotros siempre decimos, la vedette de los combustibles es el GNC, va a ser el GNC, y tenemos que potenciarlo porque tenemos un país productor de gas. Ahí nos están diciendo que están llegando muchos mensajes justamente para el tema de la conversión, como es, no nos da tiempo. ¿Te comprometés a venir la semana que viene? Pues sabemos que viene Semana Santa, no te queremos molestar, pero la semana que viene volvés, para que expliquemos específicamente detalle concreto y podamos responder a la gente que nos está preguntando justamente eso. Lamentablemente, la semana que viene voy a estar del otro lado del charco y no voy a poder estar acá. Avíseme cuando usted quiera, viene y nos ayuda. No, yo puedo, pero Zoom. Lo podemos hacer vía Zoom. Hacemos, Con lindo paisaje de fondo. Ahí está, me gustó. Merezco las vacaciones, merezco ir con la familia. Sí, de hecho, ahí tengo la tribuna mirándome ahora, así que aprovechamos y le mandamos solamente saludos. por la familia se lo permitimos. Muchísimas gracias. Le mandamos saludos de paso a la familia que está Te en mandamos tribuna. un beso grande. Que aguante, que aguante. Muchas gracias, Miguel. No, por favor, gracias a usted y a disposición como siempre. Nos vamos al corte y ya volvemos. Que nada se te escape. Cada palabra, cada momento importa. Barbieri Audiología, representantes de audífonos Widex. Recibimos obras sociales y ahora también PAMI. En cada rincón, Telesol. Somos todos Telesol. Somos todos. La hinchada ya lo sabe. Señor González te lleva a Nueva York a ver la final del Mundial. Viví el Mundial con Señor González. ¿Cómo se hace? Tenés que adquirir un 0 kilómetro o usado. Fácil. ¿Qué más? Suscribir o adjudicar un plan de ahorro y adherís gratuitamente al Club de Amigos Señor González. La hinchada ya lo vive. ¿Cómo me informó? Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar. Patea fuerte y al medio. Venía, Señor González, que te lleva a la final del Mundial. Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan. ¿Ya tenés el regalo ideal? En Salomón, Tintero y Lapicero te aconsejamos y brindamos las mejores sorpresas para su día. Agendas, bazar, regalería, artística y mucho más. Para tu oficina, lo mejor. En Santa Lucía, cada día comienza con movimiento, con manos que trabajan, ideas que nacen y miradas que creen en un mañana mejor. Pero el pulso de una ciudad no espera al amanecer, porque Santa Lucía siempre está despierta. Hay una sola forma de construir una ciudad, juntos, con esfuerzo, con ganas, con esos gestos pequeños que nos hacen grandes como ciudad. Somos vecinos, familia, trabajadores, soñadores, distintos caminos, nuestro lugar. Y aunque cada uno tiene su historia, hay algo más grande que nos une: el compromiso de seguir adelante. Santa Lucía no se detiene. Sigamos haciendo, sigamos construyendo el mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, Intendente. Áurea, Medicina Estética y Spa. Es el único centro médico especializado en wellness, armonización facial, estética dental y cosmética médica en San Juan. Avenida Libertador, 2337 Oeste. Reserva tu turno al 264-577-6540. Áurea, Medicina Estética y Spa. En cada casa, en cada rincón, Telesol. Somos todos. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than hour, never. Ever, after.
Llega el momento del análisis político. Desde Buenos Aires hablamos con Pablo Salinas, politólogo. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Muy bien. Te voy a contar, Nico, que Pablo, viste que yo vengo diciendo que está muy mediático, sale en todos lados, Sí, bueno, ya lo veo. página 12 lo estuvo, digamos, claramente sale una nota, o sea, lo citan y lo nombran todos los medios nacionales, no hay un solo medio que no, y recordemos que empezó como columnista nuestro, Pablito, Sí, así que sí, no nos sí, abandones, ahora que estás, digamos, completamente en la fama, no nos dejes a nosotros en San Juan. No se olvida, no se olvida. No, me gusta eso. No te vamos a dejar. Pablo, a ver, yo te escuchaba el otro día, la verdad que un reel que subiste muy interesante donde explicabas esto y trae a colación justamente lo que está pasando con el tema Adorni. Digo, el viernes el gobierno recibe la buena noticia del tema de YPF, es una cuestión institucional y nos sirve a todos. Pero por otro lado está lo de Adorni. ¿Qué pesa más en este momento para la opinión pública? No hablemos de los que estamos viendo en las noticias todos los días, sino para la gente que está en la calle. ¿Qué le interesa más? A la gente que está en la calle le interesa que el salario no le alcanza, principalmente, que tiene que complementar quizás su trabajo con otros trabajos para que le alcance ese salario, que con un solo empleo eso no ocurre. Le dejó de interesar la inflación. No es que no le interese, pero hay otros problemas más graves, y el otro problema más grave que también lo desplaza es el desempleo y estas dinámicas que hablábamos recién, ¿no? De empleo de mala calidad, que vos tenés que sumar un montón de trabajos para tener un sueldo. ¿Qué pasa con eso? Son horas que uno le quita al descanso, a la familia, a los amigos, etcétera, que se lo tiene que dar al trabajo para poder tener un ingreso que le permita vivir. Bueno, esos malestares es de alguna manera lo que está presente hoy en el día a día de muchas de las familias de Argentina, y la verdad que lo de Adorni obviamente impacta, y esto ya ha sido relevado por unas primeras encuestas que empezaron a aparecer donde la imagen del gobierno y la del propio presidente caen, porque obviamente era un gobierno que vino con la promesa de terminar con los privilegios de la casta, con la corrupción de la política, y está ocurriendo aparentemente todo lo contrario, porque se van solapando distintos casos, algunos más abstractos como el caso Libre, otros más concretos como la discapacidad, ahora con lo que estoy seguro que va a ser una causa por enriquecimiento ilícito con el jefe de gabinete, que ya quedó imputado de hecho al respecto en la justicia, en donde hoy nuevamente conocemos una justificación un tanto risueña de cómo ha obtenido el último departamento donde dice vivir. Bueno, ¿cómo no te va a molestar eso si tu día a día no te alcanza? Ni hablemos si es alguien que votó al gobierno queriendo que cumpla con esta promesa. Y no solo no la cumple, sino que demostró ser lo mismo que venía de antes, en todo caso, ahora, dentro de esa línea argumental. En este caso, estamos hablando del jefe de gabinete, que su imagen, y además lo midieron también, y claramente su imagen ha caído cuando era uno de los que estaba arriba, creo que daba una imagen negativa cerca de un 65% en unas encuestadoras que salió el fin de semana una nota. Ahora, siendo el jefe de gabinete con un discurso de un gobierno nacional de austeridad, donde se le dice a la gente que hay que apretarse, que hay que ajustar el bolsillo, que, digamos, la verdad es que cuando uno empieza a ver cuáles son los aumentos que hemos tenido a nivel transporte, a nivel salud, a nivel, digamos, colegio, o sea, todo el tiempo están aumentando las cosas más allá de que la inflación sea supuestamente no es tan alta. La pregunta es, ¿queda afectada la imagen del jefe de gabinete, digamos, en este caso de su figura, por todo esto, digamos, que por estas denuncias de corrupción, que andás a ver si efectivamente se demuestran o no, digamos, todavía falta, pero digo, su imagen del jefe de gabinete, que es el que tiene que pararse, el que tiene que hablarnos, el que tiene que decir muchas veces, bien, argentinos, ajustense un poquito, aguanten, que ya vamos a estar mejor, hagan esfuerzos cuando vos ves que el gobierno nacional no los está haciendo. De hecho, hay un informe que vos hiciste acerca de los viajes, los gastos que está haciendo el gobierno nacional respecto a viajes que tampoco se sabe si son muy institucionales. No,
la verdad que en términos, nosotros a Adorni lo conocemos, irrumpe como vocero, ¿no?, del gobierno y luego asciende a jefe de gabinete y no abandonó su función de vocero del gobierno. Yo no sé si con todo este descrédito público que está teniendo Adorni, primero que dudo que sea una buena idea por parte del gobierno sostenerlo en el tiempo en tanto se sigan apareciendo estos casos que todos los días sale una novedad nueva en función de que no puede justificar sus ingresos desde el año pasado a este año. Si eso sigue ocurriendo, le va a costar mucho al gobierno sostenerlo. Ahora, más allá de eso, creo que lo que tendría que optar, si es que lo quieren sostener de todas maneras, es encontrar otra vocería rápidamente, porque la verdad que la cara del gobierno, o sea, Adorni decía que estaba bien ajustar en discapacidad y de repente descubrimos que vive en un departamento valuado en $400.000 que dice que compró en $240.000 con el préstamo de 2 señoras de más de 70 años. Es un poco mucho, digamos. A cualquiera rápidamente no le cierran las cuentas. Es fácil de que esto sea un argumento muy vacuo. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es la decisión. Creo que el gobierno lo quiere sostener, eso es por lo menos lo que vemos en lo público, pero también puede ser un daño para el propio gobierno. Vuelvo a repetir, ya encuestadoras muy, muy respetadas, nombro 2, Atlas Intel o la Universidad de San Andrés, están diciendo los casos de corrupción están afectando la imagen del gobierno e incluso están afectando la imagen del propio presidente. Seguro. Pablo, por último, el caso de YPF que llegó a la justicia de los Estados Unidos, ¿quién gana la batalla mediática, política de quedarse con el triunfo? ¿Javier Milei, La Libertad Avanza o Kicillof con Cristina Fernández de Kirchner? Dos lecturas. En primer lugar, ganamos todos los argentinos, sea quien fuere. Digamos, si acá hay que entregar una medalla y un premio, es a la Procuración del Tesoro de la Nación, que con todos los gobiernos que ocurrieron en Argentina, desde la expropiación de YPF, Macri, Alberto Fernández, ahora Milei y el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo la misma tesis, ¿sí?, el mismo argumento jurídico que finalmente la segunda instancia estadounidense reconoce como tal. Y eso fue una política de Estado de un área técnica de Argentina que nos va a ahorrar a todos nosotros el pago de $18.000 millones, nada más y nada menos. Entonces, esa es la primera lectura. En términos de tu pregunta concreta sobre la cuestión del relato de quién se queda con la bandera, bueno, lo desconozco. El gobierno está haciendo esfuerzos ingentes para decir, por nuestra relación con Estados Unidos, el fallo salió así, que yo no creo que Estados Unidos esté muy contento porque aboga por una república que se supone que la política no debería influir en el Poder Judicial, pero bueno, dicho sea de paso, y obviamente Kicillof, más que nada, está diciendo, tantos años me dijeron que hice las cosas mal y al final lo terminan reconociendo que hicieron las cosas bien. Ustedes me preguntan a mí, en esto de la cotidianeidad que hablamos hace un ratito, me parece que el tema YPF no le mueve la aguja a nadie en el día a día, en lo que nos pasa a todos nosotros en cada una de las semanas. Pero creo que sí es una buena noticia para Argentina que no tengamos que pagar ese dineral. Muchísimas gracias, como siempre, Pablo. Nos vemos el lunes que viene. Te mandamos un beso grande. A ustedes, un gran abrazo. Pablo. Le mostramos una de las empresas que hacen posible este proyecto. Momento de hablar de economía, un tema clave para la provincia. Nos acompaña Marcelo Alós, doctor en economía. Muy buenas noches, querido Marce, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo va? Ideal el tema para este día infernal que hemos tenido en San Juan en un 30 de marzo, raro en esta fecha. Hablamos de sequía. ¿Cómo les afecta a los productores? Sí, a ver, la verdad que traje este tema y gracias por que lo conversemos porque es un tema que en las últimas 2 o 3 semanas ha estado bastante en agenda. Sí. Y me parece que es un tema sumamente estratégico para la provincia y bueno, la idea es aportar algún par de ideas sobre esto, digamos, ¿no? Vamos a hacer con la primera plaquita. Vamos con la primera plaquita que traje. A ver, en esta placa estamos viendo, fíjense, desde 1909 hasta 2024, el promedio de agua
que se destinó a la agricultura, porque ahí estoy sacando un 10% más o menos que se va entre consumo de la población y otros usos como industria y minería. Más o menos 1.710 hectómetros cúbicos ha sido el promedio de los últimos, desde el 1909 a 2024. A 2024. Exactamente. Fíjense que ahí puse 2 años, 1968, 1969 y 2020-2021, años muy complicados también y que se erogó muy poca agua por el río. Del 2025-2026 es la estimación que hizo el Departamento de Hidráulica de cuánto iba a erogar desde octubre hasta septiembre del 26. Yo tomé el pronóstico menos optimista. Incluso el menos optimista creo que no se va a cumplir, va a venir menos agua que esa. Entonces, nada, digo, bueno, supongamos que vamos a permanecer en sequía durante mucho tiempo y vamos a entregarle a los agricultores de la provincia más o menos unos 540 hectómetros, ¿está bien? Que es mucho más bajo, parecido al 2021, claro, digamos, ¿no? Pero es mucho más bajo de, obviamente, el promedio anual y mucho más bajo de lo que por ahí hoy estaríamos en condiciones de entregar de acuerdo a lo que viene por el río. Vamos a la otra placa. No me adelanto con la pregunta, dale. Vamos a la otra placa. Fíjense, de los 1.710 que en promedio se entregaron desde 1909 hasta 2024, hay estudios que se han hecho en la provincia. De cada 100 litros que se entregan a los agricultores por el canal, le llegan 20. Es decir, que hay una eficiencia del 20%. Con lo cual, de 1.710, si la eficiencia es del 20%, a las plantas le llegó 342 hectómetros. Claro, todo lo otro se pierde. Todo lo otro se pierde, porque hay ineficiencias, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense, si vienen 540, nos alcanza para llegar a los 342. Es decir, que no es que falte agua. Obviamente, viene muy poca agua. Exacto. Si continuamos con el 20% de eficiencia, obviamente vamos a llegar a cada planta con 120 hectómetros, o sea, vamos a llegar a las plantas con muy poquita agua que no alcanza, y por eso es que el agua de los diques ha bajado muchísimo, porque se entregan más, o sea, se está entregando mucho a los agricultores y está bajando el agua de los diques, y se está consumiendo el agua de la reserva. De la reserva, claro, del acuífero. Del acuífero. Entonces, pero lo que quiero decir es que los 540 que vienen alcanzarían aún para lo que necesitamos. Y incluso sobraría, porque hoy la superficie implantada es bastante menor, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, incrementar la eficiencia de un 20 a un 63. Exacto. Si no, no vamos a poder distribuir los 342 que siempre se distribuyeron. Lo que quiero decir es que no habría un problema de agua a distribuir. El agua que viene alcanzaría. Obviamente que el desafío es incrementar la eficiencia. ¿Cómo hacer más eficiente? Que ahora vamos a hacer la placa. Vamos a ver qué me parece a mí que hay que trabajar para ser eficiente. Bueno, primero, mejorar la infraestructura en la distribución del agua. En San Juan, del 2003 al 2015, se hicieron 4 diques. Claro. En esa época se impermeabilizó todo la red primaria del Canal del Norte, la red primaria del Canal Césped de Sarmiento del Sur. Mucho de la red secundaria de ambos canales se impermeabilizaron. Escuché el otro día un funcionario que dice que hacen 20 años que no se invierte en riego, y la verdad que no es así. No es así, porque hasta el 2015 al menos se invirtió mucho. Si no, miremos los diques y miremos lo que se hizo en el Canal del Norte, Canal Sarmiento y la red secundaria. Hay que mejorar la infraestructura de cada productor adentro de cada predio. Bien. ¿Sí? Ahí también se hizo mucho. San Juan tiene un 50, un poquito más de superficie irrigada por tecnología, con presurización. O sea que hay que seguir trabajando en eso. Creo que en estos años no se ha hecho casi nada de eso. Y lo que hay que trabajar, además de esto, es en cambiar el mecanismo de asignación del recurso. No podemos seguir asignando el recurso como cuando venían 1.710 metros cúbicos por el río, hoy vienen 540, hay que cambiar la forma para la poca agua que viene, distribuirla de mejor manera para que los 340 le lleguen a cada planta. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, hay 2 o 3 formas. Uno es un mecanismo vía asignación de precio. Es decir, ponerle un precio al agua y que haya un mercado de agua. El mecanismo de asignación de recursos vía sistema de precios es un mecanismo muy eficiente siempre y cuando se cumplan ciertos supuestos que en el caso del mercado de agua no se van a cumplir. Bien.
Entonces no sería un buen sistema y tenemos que ir a un mecanismo de distribución del recurso, ya sea centralizado o descentralizado, pero que mande la demanda, no que mande la oferta. Hoy se está distribuyendo el agua con un coeficiente fijo por hectárea. Bien. Entonces, vos tengas cultivo o no tengas cultivo, recibís el agua lo mismo. Hay que cambiar ese sistema a un sistema por demanda. Mediante un mecanismo de asignación de precios creo que no va a funcionar, pero sí se puede hacer una planificación centralizada, descentralizada, asignación de recursos por cultivo. Y ahí tenés gobernanza, cuando nos vamos quedando sin tiempo, ¿cómo sería? Bueno, hay que cambiar el esquema. Hoy es una gestión pública, capaz que haya que seguir con gestión pública, o si no, cambiar un sistema de gestión privada o gestión pública privada y de manera descentralizada. Pero hay que trabajar esto. Eso, ¿podemos ver la semana que viene alguna más cuestión concreta? Muchísimas gracias, Marce, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas. ¿Por dónde, Nico? Por la pantalla de Telesol. La pantalla que más brilla. Chao, chao. Hasta mañana. Que hay una narrativa muy enquistada en los medios demasiado apocalíptica. Recién yo leí el Graf acá y lo digo con mucho respeto y cariño a los chicos de nuestra producción. Digo, nadie llega a fin de mes. Chicos, ojo con ese tipo de afirmaciones, porque es cierto que hay una pobreza estructural que estamos intentando erradicar. Ahora, de ahí escribir en un Graf, perdón que los rete en vivo, pero esto es televisión verdad. Nadie llega a fin de mes, me parece que están siendo injustos. Están siendo injustos. Bueno, el 80%. No importa, pero están siendo injustos. Y tampoco hay rigor científico en el 80%, digo, no. Bueno, ¿sabés cuál Juaní, es? Lo que el 75% de las familias. Bueno, yo lo que quiero decir es, hay una narrativa que está enquistada en los medios y que te quieren vender que lo que está pasando en la Argentina es apocalíptico. No es solamente una cuestión gramatical, porque también informamos a través de los graf, entonces les pido, queridos chicos, no sé quién está en el graf, que por lo menos en el programa en el cual yo esté, digamos, no seamos tan terminantes y excluyentes con la información que ponemos. Digo, seamos como mesurados, porque si no también alimentamos a la grieta y no me quiero subir ese tren en el cual están prácticamente arriba todos los periodistas pauteros de este país. La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA y la tendrán que después pasar a la FIFA. Y la lista de 26, el porcentaje creo que estamos pasados y habrá que ir descartando en base a rendimiento. No hay otra y esto puede haber sido el partido del otro día, una alerta, puede haber sido o solo ese partido puntual, pero son cosas que como entrenador uno va tomando y después se decidirá. Al final no lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente, un laburante de esto, se lo había ganado y fue lo que le dije, que va a tener otro alcance, sigue así, ya la tuvo, se había lesionado y la verdad que es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y joder, listo, ya no hablo más. Nico. Gracias, entrenador, gracias a todos. Es algo imparable, pero nosotros le estamos dando el permiso para que usen las redes sociales. Nosotros les permitimos, yo en este caso puntualmente no, el GTA está prohibido en mi casa. El 90% de los adolescentes juegan al GTA, que se trata de matar gente, de violar mujeres, todo lo demás, cambiando la fecha de nacimiento. Chicos, lo sabemos, todas las fiestas que hay en los fines de semana, con los DNI truchos, los padres lo ayudan a los chicos a hacer eso, entonces no le echemos la culpa solamente a las redes sociales, ni a Facebook, ni a Instagram, ni nada. Los padres somos los principales culpables de todo lo que está sucediendo. Los padres. En cada casa